Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a compartir estas indicaciones que nos van a servir para que este simposio que se desarrolla el día de hoy y el día de mañana, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo, Diabetes y Nutrición, Núcleo Pichincha, 100 años de su descubrimiento, insulina, sea de mejor calidad para todos. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que les recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que está en sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers de esta noche. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con una cortita sesión inaugural, para lo que le doy la bienvenida a la doctora Paola Hervis, la actual presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha. Doctora Hervis, buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este importante y necesario simposio que la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, ha organizado. Como ustedes saben, este año se conmemoran los 100 años del descubrimiento de esta hormona, misma que gracias a la ciencia, a la biotecnología, hoy en día la disponemos y es parte fundamental del tratamiento en la diabetes mellitus. Tratamiento que ha cambiado la vida de millones de personas en nuestro planeta. Gracias a la insulina, los pacientes con diabetes mellitus han disminuido su mortalidad y han mejorado su calidad de vida. Recordemos que la calidad de vida es nuestro mayor interés y por eso estamos aquí reunidos. Vamos a dar inicio a este simposio con la historia de la insulina y posteriormente entenderemos mejor el papel de las insulinas humanas y análogas, para que podamos finalizar la noche con el tema de la insulinización oportuna. Damos inicio al simposio. Muchas gracias. Gracias, doctora Hervis. Además, la doctora va a ser la moderadora de esta noche. Entonces, doctora Hervis, continuemos con la presentación de los distinguidos speakers. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Hernán Hervás. Él es endocrinólogo y médico graduado de la Universidad Central del Ecuador, especialista en diabetes en Argentina y actualmente presidente del directorio de Consultorios Pichincha. Es autor de libros como Manual del Paciente Diabético, La Gran Epidemia de Nuestro Siglo y Momentos Estelares de la Diabetes Mellitus. Él nos va a complacer con el tema Historia de la Insulina. Adelante, doctor Hervás, bienvenido. Buenas noches a todos los presentes. Soy el doctor Hernán Francisco Hervás. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología
por haberme invitado a participar en este evento que conmemora los 100 años del descubrimiento de la insulina. Este es el primer documento en el descubrimiento de la insulina. En efecto, fue un 14 de noviembre de 1921 que por una extraña coincidencia de la historia es la fecha del natalicio de Frederick Grant Banting, quien junto a su colaborador Charles Bess entregaron el primer documento sobre el resultado de sus investigaciones al Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto sobre la secreción interna del páncreas, llamada posteriormente insulina, cuyo artículo fue publicado semanas más tarde. Esta es la estatua de Frederick Grant Banting, que se yergue majestuosa al frente de su casa en Ontario, Canadá, hoy convertida en museo, lugar del nacimiento de una gran idea que se hizo realidad. Cuenta la historia que Frederick Banting estaba conmovido. El hijo de su vecino había muerto recientemente de diabetes. Se despertó a las 2 de la madrugada de un 31 de octubre de 1920 con la idea de descubrir la insulina. Tuvo fe en su sueño y trabajó con ahínco hasta convertirlo, esto en realidad. La noche previa había leído un artículo publicado por Moisés Barrón sobre un caso de litiasis pancreática en un perro cuya autopsia mostraba atrofia acinar, dejando los islotes del Langerhans intactos, por lo que esa madrugada escribió una nota que le haría muy famoso y que tienen allí escrita: ligar con el conducto pancreático de un perro, mantener el perro vivo hasta que degenere los acinos, esperar que queden libres los islotes y tratar de aislar su secreción para aliviar la glucosuria. El 7 de julio de 1989, Su Majestad, la Reina Madre Isabel de Inglaterra, encendió al pie de esta magnífica estatua la llama de la esperanza, llama que permanecerá encendida hasta el día que se encuentre la cura de la diabetes. Espero que llegue muy pronto ese día y ver con alegría extinguirse ese fuego que arde en el corazón de los médicos que luchamos contra esta enfermedad que arrebata prematuramente a nuestros pacientes. Los avances en la comprensión de la diabetes a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX no fueron acompañados de grandes adelantos en el tratamiento de este trastorno metabólico. Por supuesto, hasta antes del descubrimiento de la insulina por Banting y Bess. Por esta razón, el descubrimiento de la insulina en los albores del siglo XX se considera uno de los más grandes acontecimientos en la historia de la medicina. Antes del descubrimiento de la insulina, la esperanza de vida de un paciente con diabetes magra y severa deficiencia de esta hormona era menos de un año a partir de su diagnóstico. Los médicos no tenían muchas posibilidades de controlar este trastorno, a más del opio, el bicarbonato y las miserables dietas restrictivas que se prescribían en estos casos. El paciente moría inexorablemente con una emaciación espantosa, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Una pócima de opio conseguía aplacar el sufrimiento y la dolorosa agonía que era precedida por los estertores de la muerte que Adolf Kussmaul llamó la gran respiración, hasta verle morir al paciente dulcemente adormecido. A finales del siglo XIX ya se conocían los dos tipos de diabetes pancreáticas de Lanzeraus, una diabetes magra, que se presentaba en niños y adolescentes con marcada sintomatología, y otra diabetes grasa propia de adultos adiposos con sintomatología menos alarmante,
pero que finalmente también moría con múltiples complicaciones crónicas de la diabetes. En aquella época también había confusión sobre el origen de la diabetes. Bouchard creía en su origen digestivo, en donde una enzima energética, la diastasa, frente a una alimentación abundante y rica en farináceos, se suponía creaba las condiciones fisiopatológicas para el paso rápido e intenso del azúcar del intestino hacia la sangre y de esta hacia la orina. Otros creían que su causa era hepática, ya que a mediados del siglo XIX, el famoso fisiólogo Claude Bernard descubrió que el azúcar que aparece en la orina de estos pacientes con diabetes está almacenada en el hígado en forma de glucógeno. La función glucogénica del hígado, es decir, el desdoblamiento de la glucosa en glucógeno en glucosa, Bernard lo describe magistralmente en sus investigaciones sobre el hígado. Considera este órgano como el productor de la materia azucarada y plantea la hipótesis que la diabetes mellitus podría estar relacionada a un desdoblamiento exagerado del glucógeno hepático con la consecuente hipersecreción de glucosa hacia la sangre y de esta a través de los riñones hacia la orina. La hipótesis pancreática de origen de la diabetes de Etienne Lanceraus se basó en sus investigaciones clínico-patológicas. Ya en 1788, el cirujano inglés Thomas Cowley había realizado una autopsia en pacientes con diabetes, encontrando en el páncreas un evidente daño estructural y múltiples cálculos alojados en su tejido, pero no pudo vincular la disfunción pancreática con la diabetes. En 1869, Paul Langerhans, el joven discípulo del famoso patólogo alemán Rudolf Virchow, que desarrolló la patología celular, descubre un grupo de células, dispersas en el parénquima pancreático que no correspondían a las células acinares de secreción externa, lo que le llevó a Edward Laguesse a postular que estos islotes celulares podían producir alguna sustancia interna que debía regular el metabolismo de los hidratos de carbono. Fue Oskar Minkowski, a finales del siglo XIX, quien reconoció que la diabetes mellitus tenía su origen pancreático al provocar diabetes experimental en perros de laboratorio previamente pancreatectomizados que tenían los mismos síntomas de las personas que padecían esta enfermedad. Es decir, tenían mucha sed, orinaban con frecuencia. Posteriormente, ya en el siglo XX, los patólogos Eugène Vincent-Opie y Leonard Sobolev observaron lesiones estructurales en los islotes de Langerhans que estaban relacionados con la diabetes mellitus. Comienza de esta manera la gran carrera por descubrir en los islotes celulares la ignota sustancia que se suponía regulaba el metabolismo de los hidratos de carbono. La investigación entonces se concentró en estas estructuras diseminadas en el parénquima pancreático llamadas islotes de Langerhans y en la búsqueda de una hormona desconocida que al vertirse directamente a la sangre debía regular el metabolismo de la glucosa. Hubo muchos ensayos con extractos pancreáticos en animales de experimentación. En 1907, George Schweitzer, médico alemán, discípulo de Minkowski, experimentó extractos alcohólicos de páncreas de ternero
en perros diabéticos previamente pancreatectomizados con buenos resultados, pero desistió de estos experimentos en humanos por su alta toxicidad. Sin embargo, patentó su extracto pancreático con el nombre de Acomatol. En 1914, Valen patentó otro extracto pancreático, ¿no?, con el nombre de Metabolin, que reducía la eliminación del azúcar en la orina de los animales, de los perros, con ablación pancreática. Entre los años de 1915 y 1919, Israel Kleiner, un bioquímico del Instituto de Rockefeller, demostró los efectos terapéuticos de los extractos pancreáticos por él purificados sin llegar a patentar su producto. Fue Nicolás Paulescu, médico rumano, discípulo de Etienne Lanceraus, quien indujo a su alumno a continuar con sus investigaciones clínico-patológicas. Es así que Paulescu publicó en 1922 sus primeros resultados experimentales de un extracto acuoso pancreático efectivo que logró normalizar los niveles de azúcar en sangre y en orina en perros previamente pancreatectomizados, cuyo extracto pancreático patentizó y bautizó con el nombre de pancreína. Muchos historiadores de la medicina atribuyen a Nicolás Paulescu como el verdadero descubridor de la insulina. Pero fueron Frederick Grant Banting y Charles Besse en verano de 1921 que comenzaron sus investigaciones en el laboratorio de fisiología de la Universidad de Toronto, que les había facilitado el profesor John McLeod, jefe del departamento de fisiología de dicha universidad. Estos dos investigadores finalizaron sus experimentos en noviembre de ese mismo año. Banting y Besse, de acuerdo a su protocolo, ligaban el conducto excretor de un páncreas de un perro. Esperaban que degeneren estos acinos, los acinos de secreción externa, pero dejaban intactos los islotes de Langerhans. Posteriormente, después de algunas semanas, extirpaban el perro, le sacrificaban a este perro, les extirpaban el páncreas, lo trituraban, lo molían, lo filtraban y este extracto inyectaban a otros perros diabéticos previamente pancreatectomizados. Después del descubrimiento de la insulina por Banting y Besse, el profesor John McLeod, un experto fisiólogo, entregó la hormona a su discípulo, al médico bioquímico James Collins, para que este extracto pancreático sea purificado y disponible para ser utilizado con seguridad en seres humanos. En 1923, Frederick Grant Banting y John McLeod fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Los connotados de Estocolmo no le consideraron a Charles Besse ni a James Collins como acreedores del Premio Nobel, por lo que Frederick Banting compartió su premio con su colaborador Charles Besse y el profesor McLeod compartió con James Collins. La verdadera historia en este particular acontecimiento es como admirar un diamante que resplandece por todas sus aristas, porque cada protagonista en su momento histórico contribuyó para que este gran descubrimiento se haga realidad. Sea como haya sido, en medicina no hay nuevos descubrimientos si no se toman en cuenta los pequeños hallazgos del pasado. Por esta razón, en el descubrimiento de la insulina
hay gloria para todos estos investigadores. El descubrimiento de la insulina marca un momento importante en la historia de la medicina, con el nacimiento de la era insulínica, iniciando una nueva etapa en el tratamiento de esta enfermedad que agobió a la humanidad durante siglos. Los pacientes con diabetes magra que deambulaban caquéticos por los fríos corredores de los hospitales o se morían en los brazos de sus madres, con este descubrimiento se les ofreció una nueva oportunidad para vivir. La sola ilusión de una nueva esperanza bastaba para devolverles a los pacientes el deseo de vivir. El primero en recibir los extractos pancreáticos de Banting y Bess fue un adolescente de 14 años de edad llamado Leonard Thompson, quien había desarrollado diabetes magra unos años antes y se encontraba moribundo con cetoacidosis en una fría sala del Hospital General de Toronto, donde sus afligidos padres, a pesar de sus esfuerzos, se resignaban en silencio, incapaces de mitigar los síntomas crueles de esta maldita enfermedad. No había esperanza y esperaban la muerte inminente de su hijo. El 11 de enero de 1922, unas pocas semanas después del descubrimiento de la insulina, Leonard Thompson recibe las primeras dosis de isletina, como así le habían bautizado Banting y Bess, a su extracto pancreático por ellos descubierto, y así lograron salvarle la vida de Leonard Thompson. La palabra insulina viene del latín insula y nos recuerda a los islotes de Langerhans. Se utilizó por primera vez cuando el profesor MacLeod pronunció una conferencia el 3 de mayo de 1922 sobre los efectos producidos en la diabetes por este extracto pancreático recientemente descubierto en una reunión de la Asociación Americana de Médicos en Washington, D.C., en donde se consideró a la insulina como uno de los mejores logros de la medicina moderna y uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. El éxito alcanzado con las primeras terapias, especialmente con Leonard Thompson, y la rápida difusión de la noticia que llenó de optimismo a médicos y pacientes, empezaron a llegar al Hospital de Toronto los primeros pacientes dependientes de insulina en busca de esta milagrosa hormona antidiabética recientemente descubierta. Ustedes pueden apreciar en esta fotografía dos casos patéticos de los primeros pacientes tratados con insulina. Este paciente demasiado antes del tratamiento con la insulina y posteriormente la gran diferencia ya de este paciente ya saludable, lo mismo esta niña. En poco tiempo hubo una gran demanda de insulina, por lo que los investigadores recurrieron a los mataderos de la gran ciudad para conseguir páncreas frescos de vacuno y posteriormente de porcino para la extracción de esta hormona en los laboratorios. Banting y Bess vendieron sus derechos de patente por $1 a la Universidad de Toronto solamente para garantizar el suministro de la insulina a los pacientes. Hay que tener en cuenta que para cubrir la demanda de insulina en ese tiempo se necesitaban 50 páncreas de cerdo por paciente, por lo que la vida de las personas con diabetes empezó a depender de un frasco de insulina. Ustedes tienen ahí en una fotografía las primeras, ¿no?, fotografías de los frascos de insulina
que la primera farmacéutica que se interesó en la extracción de esta hormona fue Eli Lilly, ¿no? Cuya presentación salió al mercado con el nombre de Isletina. Las primeras insulinas tenían que utilizarse con frecuencia, ya que el tiempo de acción era muy corto. Hubo pacientes que tenían que despertarse a medianoche o en la madrugada para administrarse la insulina y evitar la cetoacidosis. Es así que en Dinamarca, el profesor Hans Christian Hagerdon logró desarrollar una insulina de acción prolongada. Al añadir a la insulina cristalina, protamina, que es una proteína de esperma de salmón, nace en la década de los 30 y 40, nace la insulina NPH, la insulina neutral protamina de Hagerdon, ampliamente utilizada hasta hoy en día. En la década de los años 50, el premio Nobel Frederick Sanger, después de 10 años de trabajo, logró determinar la secuencia aminoácidica de la insulina humana y con el descubrimiento de la doble hélice del ADN por Watson y Crick y la comprensión de la transcripción y la traducción de la información genética, comienza una nueva carrera en la historia de la insulina. En 1976, el bioquímico norteamericano Herbert Boehm de la Universidad de San Francisco y el profesor Stanley Cohen, el genetista de la Universidad de Stanford, desarrollaron la técnica de ADN recombinante con los primeros experimentos de ingeniería genética y descubrieron que genes bacterianos o virales pueden combinarse con otros genes de células eucariotas. En 1978, estos investigadores lograron fabricar el gen de la insulina mediante la técnica ADN recombinante e introdujeron este gen en la bacteria Escherichia coli y sintetizaron por primera vez la insulina humana ADN recombinante. En 1983, el laboratorio Eli Lilly producía ya insulina humana de las bacterias Escherichia coli y en 1986, el laboratorio Novo Nordisk producía otra insulina por biotecnología al manipular un hongo de la cerveza llamado Saccharomyces cerevisiae. A partir de esas fechas, los médicos endocrinólogos hemos visto aparecer una serie de insulina con diferentes acciones, ultra rápidas, lentas, ultralentas, fabricadas por bioingeniería, cuya descripción y detalles nos llevaría mucho tiempo y no es objeto de esta conferencia. Lo importante es reconocer que gracias a la insulina, los pacientes con diabetes han mejorado radicalmente, no sin algunas observaciones y cuidados que requiere educación, voluntad, entereza para adoptar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida de las personas que padecen este trastorno metabólico. En estos 100 años del descubrimiento de la insulina, hay que reconocer que esta hormona ha salvado a miles de pacientes con diabetes y ha mejorado la expectativa y la calidad de vida del hombre. Indudablemente, también hay que reconocer que la diabetes mellitus se ha convertido en la principal causa de muerte en la mayoría de los países del mundo y su incidencia y prevalencia ha aumentado en forma considerable en estos últimos años, por lo que se ha convertido en un grave problema de salud pública y en la gran epidemia de nuestro siglo,
con más de 450 millones de pacientes con diabetes en el mundo. Para finalizar, quiero recordarles una frase de Louis Pasteur, quien hace más de 100 años pronunció esta sentencia que tiene vigencia todavía. Cuando medito acerca de una enfermedad, nunca pienso en hallar un remedio, sino en la forma de prevenirla. La salud es un don precioso que hay que cuidar y proteger. Por eso creo, con sano optimismo, que en este siglo XXI estamos científica y tecnológicamente capacitados no solo para prevenir este trastorno metabólico que ha agobiado a la humanidad durante siglos, sino para lograr su curación definitiva. Cuando llegue ese día, veremos todos apagarse la llama de la esperanza que todavía arde junto a los pies de la estatua de Frederick Grant Banting, el gran codescubridor de la insulina. Gracias.